Bien, bueno, pues yo soy Daniel Lacambra. Hace muy poco que creé un canal, hará 2 semanas, se llama Benitibet, con el objetivo de poder acercar a las personas a Cristo y a Dios, el cual también a veces estoy por TikTok y bueno, pues en esta ocasión probaré hacer un debate defendiendo mi doctrina, la cual considero de mucho valor y sé que por testimonio propio que sé que es verdadera. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, miembro desde hace mucho tiempo. Y nada más, espero que podáis disfrutar de este debate, que podamos aprender todos. Aunque es un debate, ciertamente yo no vengo con la intención ni de ganar ni de perder, simplemente de defender mi doctrina, la cual valoro mucho y para mí es un gran tesoro tenerla y representarla hoy día, esta noche. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Puedes silenciar tu micrófono cuando yo hable y viceversa cuando tú hables para que no se vaya? ¿Cómo, cómo lo silencio? No. O sea, Es- espera, si le doy... Ah, vale, deja, ya está. Eso, excelente. Listo, bueno, muchas gracias. Bien, gracias, Daniel. Mi nombre es Juan Bautista, así me llamo yo. Alguna gente no cree, pero no es mi nombre. Soy de la iglesia evangélica. Al igual que Daniel, tampoco pretendo ganar o perder. Simplemente compartir lo que es la palabra de Dios. Nosotros no predicamos de una iglesia, nosotros no nos creemos que seamos la iglesia verdadera, porque donde nos creyéramos la iglesia verdadera le quitaríamos a Cristo ese labor que es el verdadero. Nosotros más bien predicamos a quien Él es llamado el verdadero, al que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros no predicamos de nuestra iglesia, porque no es nuestra iglesia quien salva, es Jesucristo. Entonces soy de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica pues tiene muchos nombres, unos la llaman iglesia pentecostal, otras bautista, otras metodista. Independientemente, si usted busca evangélico por internet le va a aparecer. Yo me declaro evangélico y esa es mi doctrina. Y nada, pues que comience entonces este debate muy interesante sobre criaturas e hijos de Dios. Perfecto, ahora empezaría mi exposición de 15 minutos, ¿no? En el cual voy a tocar el tema de hijos de Dios versus criaturas, o bueno, no diría versus, pero sí hijos de Dios y criaturas, y cómo se entiende la frase comúnmente que se nos asigna porque Satanás es hermano de Jesucristo, que es una frase bastante polémica hoy en día. Perfecto, pues a la de 3, 2, 1 empiezo. Muy bien. Hoy voy a defender que los seres humanos no somos simplemente o simples criaturas de Dios, sino somos hijos espirituales de Él. Antes de venir a esta tierra, Dios engendró y formó nuestro espíritu, dándonos identidad, conciencia, albedrío y un yo personal. Por eso nuestra relación con Él no es únicamente la de un creador con su obra, sino la de un padre con sus hijos. Todos los seres humanos, creyentes o no, poseen una dignidad divina porque proceden de Dios. El pecado puede separarnos de Él y hacernos perder la comunión y gloria con Él, pero no borra nuestro origen espiritual. Por medio de Jesucristo podemos reconciliarnos con el Padre, hacer convenios y recibir plenamente las bendiciones del Padre que tiene para todos sus hijos. Según la doctrina restaurada nuestra existencia no comenzó al nacer en esta tierra ni termina al morir. Vivíamos con Dios antes de esta vida mortal y vinimos aquí para recibir un cuerpo, ejercer nuestro albedrío, ser probados, aprender, seguir a Cristo y prepararnos para algún día para regresar con nuestro Padre, es decir, Dios, nuestro Padre Celestial. Muy bien, en hijos de Dios en la Biblia entendemos y sabemos que se aplican dos títulos y los diferenciamos.
Uno de los significados de hijos de Dios es por filiación de origen espiritual. Toda la humanidad, todo ser que viene a esta tierra es hijo de Dios, lo niegue o no lo niegue, porque tenemos un Padre en común. El segundo significado de hijos de Dios es por filiación por convenio, redención, herencia o estatus. Los que reciben a Cristo y son fieles llegan a ser hijos de Dios en sentido de herencia, salvación y comunión, de relación. Y estas dos doctrinas se entrelazan perfectamente y son armoniosas en la Biblia. Una persona es hijo por origen, pero puede estar alejada de Dios, en pecado, en rebelión, fuera del convenio, y aún y así ser hijo de Dios. ¿Pero qué necesita? Venir a Cristo. Cuando alguien recibe a Cristo, se arrepiente, nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo y entra en un convenio con Dios, llega a ser hijo en un sentido más alto, hijo reconciliado, adoptado, un hijo fiel y heredero. Las mismas palabras que usa Pablo en las Escrituras. Una cosa es ser hijo por origen y otra es vivir como hijo y otra cosa es heredar como hijo. Todos somos hijos por procedencia de Dios, pero no todos son los hijos de Dios por obediencia, convenio y herencia. Escrituras que afirman esto. Hebreos 12:9 dijo Pablo: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si Dios es únicamente nuestro creador, ¿por qué Pablo no dice Padre de las criaturas? Pablo en Hechos 17, 28-29 dice: porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Pablo está hablando a los paganos atenienses, gente que no es cristiana, ni es bautizada, ni tiene un convenio con el Señor. Y en cambio le dice que son linaje escogido de él. ¿Qué significa linaje? En hebreo se usa la palabra genos, raza, descendencia o linaje biológico. No usa tisis, que sería creación o criatura. Si utilizara esa palabra, entonces sí que tendrías razón, pero usa descendencia y linaje a personas que no eran creyentes. En Efesios 4:6 nos dice: un Padre, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. ¿Un Padre de quién? De todos. ¿De los creyentes? No. Un Padre de todos los que nacen en esta tierra tienen un Padre en común, que es nuestro Dios. Mateo 6, en el gran sermón que dio Jesucristo a una multitud, que habían creyentes y habían que los seguidores y gente que lo perseguía, él dijo: y vosotros oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo Padre mío, con exclusividad, o Padre de los creyentes, o de los que me siguen, sino Padre nuestro. Igual, más adelante, en el mismo sermón, dijo: mirad las aves del cielo y vuestro Padre las alimenta. No mi Padre ni el Padre de los creyentes. Lucas 3:38 nos aclara la descendencia de Jesucristo y al final dice: y Adán era hijo de Dios. No dice Adán criatura de Dios. Si Adán es llamado hijo de Dios por su origen, ¿por qué sus descendientes no podrían ser hijos de Dios por procedencia espiritual y dependencia de Dios? Malaquías 2:10, en el Antiguo Testamento, ya no solo en el Nuevo, dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado a todos un mismo Dios? Si Malaquías conecta un mismo Padre y un mismo Dios que nos ha creado, ¿por qué separar radicalmente creación y paternidad como si ser creado impidiera ser hijo? ¿Puede una criatura ser hijo de Dios? Claro que sí. Ser criatura habla de dependencia, ser hijo habla de relación. Son dos categorías opuestas. La pregunta no es si Dios es creador o padre, es ambas cosas. La pregunta no es si los creyentes son hijos de Dios de una manera especial, porque lo son. La pregunta es si esa filiación especial elimina la verdad más amplia de que todos somos linaje de Dios. Yo sostengo que no. Cristo no vino a transformar criaturas sin parentesco en objetos salvados. Vino a rescatar hijos e hijas perdidos, restaurarlos al Padre y llevarlos a Él en su gloria. Referente en el tema de Satanás, hermano de Jesucristo, a diferencia de los evangélicos, nosotros no creemos que Satanás es un ser creado para la maldad. Dios no puede crear algo malo. Si Satanás fuese o fue creado directamente como Satanás, ¿no haría esto a Dios autor del mal? Y ya no sería un debate teológico, sino más bien un debate ateo. Porque es el primer motivo que usan los ateos para hablar de Dios, que es el autor de por qué permite tanto mal. Obviamente que no. Nosotros no creemos que el diablo fue creado como diablo, sino que llegó a ser diablo y a ser perdición.
sabemos y declaramos que Jesucristo es el Hijo de Dios primogénito, el primer hijo engendrado. Engendrar y crear no son lo mismo. Ya evito, por si alguien entiende, bueno, pues estás hablando de que Jesucristo es una creación. No, engendrar y crear no es lo mismo. Nosotros decimos que Jesucristo es eterno y es un hijo engendrado por el Padre. Crear una mesa no es engendrar un hijo. Lucifer era otro espíritu de alta jerarquía. Un hijo de la mañana, dice en las Escrituras. Un ángel de luz, un portador de luz, luz vela o el sello perfecto de Dios, significa Lucifer. Entonces, en Job 1.6 y 2.1 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Por qué la Biblia en Job añade Satanás en el mismo pack que los hijos de Dios? ¿Será porque también era un hijo? El texto usa hijo de Dios, Benei Ha Elohim. Isaías 14 sigue diciendo: ¿cómo caíste, del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fíjate, le dice hijo de la mañana, no hijo de la criatura. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Curiosamente, en Santiago 1.17 dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? ¿Qué significa Lucifer? Portador de luz. Dios le pregunta a Job: ¿dónde estaba cuando se fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entre ellos, allí estaba este hijo de la mañana. Alguien podrá decir: bueno, pero es que esto se está refiriendo a los reyes de esa época. Ningún rey con cuerpo, con hueso, con sangre, ha caído del cielo. Es más, y además Jesucristo en Lucas 10:18 lo afirmó: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por lo tanto, el lenguaje de Isaías describe la rebelión premortal del diablo. Si el diablo cayó, es porque no estaba caído, es porque estaba en un lugar exaltado, en un lugar más arriba, en el cual tenía la capacidad de caer, y cayó, y se volvió diablo. En ese sentido estrictamente familiar, Jesús y Satanás comparten el mismo Padre, como lógicamente hoy aquí en la tierra, si yo tengo un hermano, mi hermano y yo compartimos el mismo Padre y la misma Madre. Cuando decimos que ellos eran hermanos en la vida preterrenal, no estamos bajando a Cristo ni igualando al portador de luz. No hay nadie que se compare al gran Jehová, ni querubín, ni serafín, ni arcángel, ni ángel, ni ninguna palabra, creación o hijo de Dios puede compararse al gran Jehová. Nadie. No estamos diciendo eso, para nada. No estamos diciendo que Jesucristo fue creado. Como dije, Jesucristo es el creador, no una criatura. Hablamos de filiación, no de fabricación. Crear una mesa y engendrar un hijo no son actos equivalentes. Una cosa puede ser hecha. Un hijo procede de una relación paternal. Por eso distinguimos creación de engendramiento. Ahora, si la pregunta es: ¿Satanás es hermano de Cristo ahora? Debemos distinguir entre origen y pertenencia actual. En cuanto a origen premortal, Lucifer fue un hijo espiritual de Dios, porque lo dice las Escrituras. Pero en cuanto a comunión, obediencia, convenio, herencia, destino, relación, Satanás ya no forma parte de la familia de Dios. Es más, ya no es llamado hijo de Dios, sino hijo de perdición. Él no guardó su primer estado, se rebeló contra el Padre, rechazó el plan de salvación y fue expulsado. Por eso no hablamos de Satanás como hermano de Cristo en sentido pleno de la palabra, porque Cristo mismo dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, hermana y madre. Satanás no hace la voluntad del Padre, por tanto no pertenece a esa familia de obediencia y comunión, ni pertenece ni pertenecerá nunca por las eternidades. Él ya no es digno de llamarse hijo de Dios, sino hijo de perdición. Así que no confundamos origen con el estado actual. Su origen no cambia, pero su pertenencia, relación, herencia y destino quedaron destruidos por su rebelión. Entonces, Dios no crea seres moralmente malos por naturaleza. Lucifer fue un espíritu con agencia albedrío. La existencia premortal se rebeló contra el Padre, en la existencia premortal. Su rebelión lo transformó en Satanás, que significa adversario. Por tanto, Satanás no es lo que Dios creó, es lo que Lucifer llegó a ser por su rebelión. Si llamaras Lucifer hijo caído de Dios es una blasfemia, o fuera blasfemia, habría que explicar entonces por qué en la Biblia, hijos de Dios, que está aplicado en Job, añade a Satanás también entre ellos. ¿Es una blasfemia entonces también? La cuestión es si un ser puede tener origen divino y luego rebelarse. La cuestión es si su rebelión destruye su origen
o destruye su comunión. Nosotros sostenemos que destruye su comunión, posición y su herencia. La caída no cambia de dónde vino, cambia en qué se convirtió y a quién pertenece por lealtad, carácter y destino. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo he estado, pero espero que no me haya pasado. Ya está, estaba hablando en silencio. No, está bien, perfecto. ¿Quieres dejar hasta ahí o quieres concluir algo más? No, está bien, lo dejamos hasta aquí. ¿Me llevas Dale, tú ¿te el parece tiempo? si...? Sí, yo te llevé el tiempo, te Ah. faltaba como un minutico, como 2 minuticos más o menos, te faltaba. Vale, perfecto, te lo llevo yo si quieres. A ver. Eso, porfa. Vale, cuando tú me digas. ¿Ahora vas a tú a exponer? O. Sí, Vale, sí, sí. Vale. ¿Me puedes informar cuando vaya un minutico ya ¿Cuán- para terminar, sí? cuando te falte un minuto, vale. Por favor. Me ¿Listo? silencio. Dale. Me silencio. Ah, vale, ya estoy. Por... Eso. ¿Te puedes silenciar? Listo, excelente. Gracias. Listo, comencemos. Bueno, perfecto. Bueno, mi contraparte, nosotros creemos que la creencia de los mormones es una creencia totalmente antibíblica, alejada a las escrituras, teniendo en cuenta que llegamos a compartir con ciertas cosas, como lo que es criaturas, pero llegamos a diferir cuando estas criaturas y estos hijos de Dios son comparados a ser semejantes a Cristo. Cito Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si dijésemos que Satanás es hermano de Jesucristo, entonces Dios tiene un hermano, podríamos decirlo así. Y si Dios tiene un hermano, Él también es Dios, un Dios igual, menor, mayor. Habría que preguntarle más adelante a nuestro expositor. En el segundo dice, porque este era el principio con Dios. Vemos que no mete a los ángeles, no mete a Satanás. ¿Por qué? Pero la pregunta es, ¿por qué no lo mete? San Juan capítulo 1, versículo 3 ya dice, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Dios tiene un hermano que se llama Satanás, entonces de su creación nació Satanás. Habría que preguntarle entonces en qué parte de la Biblia se es mencionado que Satanás no fue creado, sino engendrado, ¿no? Teniendo en cuenta que en Hechos 17:11, voy a buscar un momentico, Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El pasaje de Hechos 17:11, los de Berea escudriñaban las escrituras, pero ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos solamente tenían el Antiguo, pero sabían que lo que él hablaba era cierto porque era cumplimiento del Antiguo. Entonces yo le pediría en su refutación a mi antagonista que me diga en qué parte de la Biblia Satanás no es creado, no hace parte de la creación de Dios. Si Jesús hizo todo, no hizo a Satanás, habría que preguntarle eso. Nosotros diferimos, y voy a citar a varios escritores mormones, que si se me pide la fuente, con mucho gusto lo daré, pero por tiempo pues simplemente diré sus nombres y lo que dijeron. Dijo Milton R. Hunter, pero si lo digo mal, líder mormón, el nombramiento de Jesús para ser el Salvador del mundo fue contestado por uno de los otros hijos de Dios. Él fue llamado Lucifer, hijo de la mañana. Entonces, según los mormones, Satanás estaba allí cuando se escogió quién iba a venir a la tierra, ¿no? Eso es una gran contradicción totalmente. La Biblia no habla, por eso Filipenses 2:8, 2:6 dice,
por el cual siendo en forma de Dios no se humilló, no esperó a que otro lo humillara, ¿no? Lo voy a citar. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí dice que él mismo vino, nadie lo obligó, nadie lo escogió, tomando en forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, en condición de hombre se humilló a sí mismo. Ahí no dice que tuvo que esperar a que otros le dijeran si era él el que tenía que humillarse, ¿no? Sigo citando al siguiente expositor mormón. Dice: soberbio, ambicioso y codicioso de poder de gloria, este espíritu hermano de Jesús desesperadamente trató de convertirse en el salvador de la humanidad. Entonces, tratase de salvar la humanidad. ¿De qué? ¿De qué quería Satanás salvar? Habría que preguntarle a nuestro expositor. Este escritor lo dijo Milton Hunter Gospel Truth en Doctrina, si no estoy mal, página 15. Si se me pide, lo daré las fuentes oficiales. Entonces vemos que los ángeles son creación de Dios. Lo vamos a ver en Nehemías capítulo 9 versículo 6. Leo: tú solo eres Jehová. Ahí no dice que son 2, 3, 4 dioses, no. Solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces vemos que todo lo que hizo Dios, los ejércitos, la tierra, el mar, Dios hizo todo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que sea hermano también sea Dios? O sea, hermano y Dios a la vez, no puede ser no. Y segundo, creación, ¿no? O sea, yo voy a crear un robot, digamos que esto es un robot. Yo hice al robot, yo lo hice, pero el robot es creación mía. Y si es creación, no puede ser mi hermano, ¿cierto? Entonces, en eso nosotros no compaginamos. Obviamente es verdad lo que dice mi antagonista, que hay hijos en la creación de Dios. En Job capítulo 38 versículo 7, si no estoy mal, dice que los hijos de Dios le adoraban. Ahí ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo formaba la tierra? Y es verdad que se refería a los ángeles, pero ¿en qué momento se refería a Jesús siendo el Dios, ¿no? Todopoderoso? Salmo 148, capítulo 1, versículo 1 dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos los ángeles, alabadle vosotros sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle los cielos de los cielos, las aguas que están sobre los cielos, alabadle el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. ¿Y quiénes fueron creados? Todos los que la alaban. Todos los que la alaban. Según Salmo 148, 1:5. Entonces ya tendría que mi antagonista decirme que no, que es mentira, que la Biblia dice que ellos no fueron creados. Ese ya sería el peso de la prueba. Nosotros diferimos mucho porque nosotros creemos que el Dios de los mormones no puede ser el Dios de los evangélicos, a pesar de que también le llaman Jehová a Dios, a pesar de que le llaman también a Jesucristo el único Dios verdadero. Pero vemos como el Dios de la Biblia creó a Satanás, pero el Dios de los mormones dice que no, que es el hermano. Jesús creó, Jesús hizo los cielos según San Juan capítulo 1 del 3, porque todo lo que existe por él fue hecho. Satanás no existe, y si existe entonces no fue creado. Habría que preguntarle a mi antagonista. En Ezequiel capítulo 28 versículo 3, cito, dice: pero tú, querubín protector, hablando de Satanás, yo que te puse del monte santo de Dios, allí estuviste en medio de las piedras. Dios le llama a Satanás querubín. Si vemos, querubín es una clase de ángel, ¿sí? Con rango mayor.
¿cierto? Habría que preguntarle si Jesús es un querubín, es un ángel, ¿no? Porque en Hebreos capítulo 1, versículo 8, lo busco un momentico, Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, mas del Hijo se dice tu trono de Dios por el siglo de los siglos, centro de equidad. El 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Haciéndose referencia al unigénito Hijo de Dios, el monógenes, como lo conocemos en el griego. Y si Jesús es el monógenes, es hijo único. Entonces, si es hijo único, no puede ser hijo único porque hay otro hermano parecido a él. ¿Es único o no es único? ¿Cierto? Dice, ahora yo te seré por padre y él me será por hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo no? Entonces, según los mormones, pues tienen esa creencia que no, que también le llamó a Satanás, ¿no? Entonces, aquí Hebreos capítulo 1, versículo 8, mintió Jesucristo. Entonces, vemos discrepancias entre el Dios de los mormones y el de nosotros. También vemos cómo el Dios de los mormones maldice su propia creación. Cito el libro del Mormón, segunda Nefi, capítulo 5, versículo 21, dice, y el que había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición, a causa de su iniquidad, porque he aquí, habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos, deleitables, el Señor Dios hizo que se cubriese una piel de color oscura, para que no trajeran a todos a los de mi pueblo. Así dice el Señor Dios, haré que sean aborrecibles a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. Y malditos serán los descendientes de aquel que se mezcle con la prosperidad de ellos, porque serán maldecidos con la misma maldición. Y el Señor lo habló, y así fue. Entonces vemos segunda de Nefi, capítulo 5, versículo 21, dice que la raza negra es una raza maldita, ¿cierto? Entonces, habría que preguntarle al antagonista, si nosotros, yo que soy el pueblo de Berea, en Hechos 17:11, el apóstol, ellos sabían que lo que el apóstol Pablo era cierto, era porque estaba escrito en la Biblia. Me gustaría que me dijera, comparando con la Biblia, de que esa maldición también está en la Biblia. Pero si no, entonces yo como Berea, como ese pueblo que citó el apóstol Pablo en Hechos 17:11, entonces le llamaría mentiroso a él, porque no veo eso en la escritura, que haya maldecido y que sobre todo se haya convertido en color negra. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Entonces vemos que nosotros no creemos, nosotros creemos firmemente que el Dios de los mormones no puede ser el Dios de la Biblia, y mucho menos el de nosotros, porque pues creemos que el único Dios verdadero es el de la Biblia, ¿no? Pero habría que preguntarle al antagonista, ¿Jesús es el creador de todo? Entonces, ¿es creador de Satanás? ¿Sí o no? Y si no, habría que preguntarle dónde dice en la Biblia que Satanás fue engendrado, que no fue creado, ¿no? Entonces, no sé cuánto lleve de tiempo para que pongas. Llevas 11:43. Listo, sigo citando, gracias. Sigo citando a mormones escritores. Dice Bruce Cocky dijo que Jesús, por su obediencia y devoción a la verdad, alcanzó el pináculo de la inteligencia que le elevó al grado de Dios, como el Señor omnipotente, mientras estaba aún sentado preexistente. Entonces, él, según el escritor de los mormones, en la parte 176 de doctrina, ellos dicen que Jesús fue escogido como Dios, pero dice que era Dios eternamente, o fue escogido o no fue escogido. John Evans, escritor mormón, dice, al igual que para el diablo y sus espíritus compinches, ellos son hermanos del hombre y también de Jesús, e hijas de Dios en el mismo sentido en que nosotros lo somos. Entonces, todas estas relevancias, me gustaría preguntarle, ¿a quién le creo yo? A Daniel, ¿no? Le creo a la Biblia, le creo al libro del Mormón, porque el libro del Mormón me muestra cosas que la Biblia nunca marcó, ¿no? Y espero que su exposición me pueda responder, y pues nada, aquí estoy con la mente abierta para
para escucharlo. Termino aquí. Muchas gracias. Muy bien. Ahora yo refuto lo que tú has dicho un poco, ¿no? Lo que puedas refutarme. Perfecto. A ver. Ok. Pasa que es la primera vez que hago esto. Oh, me alegro que tengas el libro de Mormón. Mira, algo bueno que tienes en casa. Es la primera vez que voy a hacer esto, de refutar algo tan largo, para mí es un poco complicado, será por falta de práctica, porque son muchas cosas y entonces intentar contestarlas todas pues me es muy difícil. Pero bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda. Muy bien, has comentado que dónde sale donde Satanás no es creado o engendrado, cuando olvidas que para nosotros tiene perfecta armonía, creación y engendramiento. ¿Dónde lo dice? Pues en Job 1:6 y 2:1, que lo tengo aquí. A ver. Dice Job: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Bien, esto es antes de que la tierra fuese formada, ¿cierto? Entonces, ¿Dios tenía hijos antes de que la tierra fuera formada? Sí, estamos de acuerdo. Sí que es verdad que puedes interpretar como ángeles o como nosotros mismos o como quieras, pero lo que no puedes decir o negar es que son hijos de Dios. Y la frase que dice es: ¿entre los cuales de quién? Entre los cuales, hijos de Dios, vino también Satanás. Si fuera una Biblia con tu interpretación, diría: un día vinieron a presentarse delante de Jehová las creaciones de Dios, entre los cuales creaciones estaba también Satanás, pero lo considera hijo de Dios. Después me citas Juan 1:1 y Filipenses 2, que yo pensaba que íbamos a tocar el tema de la Trinidad, porque no entendí muy bien a qué se refería esto, porque Juan 1:1 y el verbo... Y el Logos estaba con Dios y el Verbo era Dios. Aquí te lo podía refutar, pero nos iríamos mucho más allá, porque aquí lo haríamos sobre la Trinidad, porque tú crees que hay un Dios subsistente en 3 personas, lo cual que yo no lo creo. Yo creo que son 2 seres distintos, separados ontológicamente. Entonces, por ahí no tendré nada que decir, porque sería el tema de la Trinidad, pero bueno. Y Filipenses 2, tampoco entiendo a qué se refería con este tema del debate. Este ser en forma de Dios, que era Jesucristo, el Logos, no se quiso hacer igual a Dios. Exactamente. Y la pregunta sería: ¿a cuál Dios no se quiso hacer igual? Pero bueno, esto lo vamos a dejar. De verdad que estas escrituras no las entiendo muy bien. ¿A qué te refieres? Bien, me dijiste también que entonces cuál era el plan de Satanás, si estaba con Dios y demás. Isaías 14 dice: Isaías, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Es lo contrario de Filipenses 2. Satanás quería ser semejante al Altísimo, quería ser como él, cosa que Jesucristo no quería hacerlo. Entonces aquí tienes el plan de Satanás. También no distingues entre creación, entre criatura y entre creación e hijo de Dios. Mira, Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Aquí está, este Dios es Padre y es Creador, en una misma frase. Y yo lo acepto perfectamente. El texto no dice: Dios nos creó, por tanto no es Padre. No, dice al contrario, conecta paternidad y creación. Dios es Padre precisamente porque Él es el origen de la vida. La Biblia no presenta criatura de Dios e hijo de Dios como categorías opuestas. Las une, que es mi tema principal, que tú las separas, pero yo las uno. Sino complementarias. Ser criatura habla de nuestra dependencia de Dios como creador. Ser hijo habla de nuestra relación con Dios como Padre. Una categoría responde a quién nos hizo y la otra responde de quién procedemos o a quién pertenecemos. Mis padres me dieron la vida física,
¿Eso me convierte en un objeto fabricado? No, ellos me dieron el cuerpo, me crearon. ¿Y cómo sé que soy su hijo? Porque tengo la misma naturaleza de ellos. Si ser creado excluyera ser hijo, entonces Adán no podría ser llamado hijo de Dios. Pero Lucas 3:38 lo llama hijo de Dios. Por tanto, la Biblia permite que alguien sea creado por Dios y llamado hijo de Dios. Me dices lo de Dios, lo de hijo único. Si Jesucristo era el hijo único, el unigénito, ¿cómo tiene más hijos? Bien, la palabra unigénito es monogenes. Mono significa único y genes, clase, tipo o género. No viene del verbo genao, que es engendrar. Por lo tanto, el significado lingüístico real es único en su clase, singular, especial o predilecto. Lo que nosotros enseñamos es que Jesucristo es el único que es semejante al Altísimo y no hay otro. Por eso es el monógenes de Dios. Un ejemplo perfecto lo tienes en Hebreos 11:17, donde dice: por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Entonces, ¿era Isaac el único hijo de Abraham? ¿O en sentido numérico absoluto? No, ya tenía Ismael. Entonces no podía ser el único, sino está refiriendo al único de su clase. Ahora, me citaste el libro de Mormón, que me gusta mucho cuando lo leéis, pero claro, me hablas de... No sé cómo entrelazar. Me hablas de Nefi 600 años antes de Cristo, con Pablo, que es después de Cristo, y con lo de la piel, la verdad, me he hecho un poco de lío. Aquí no sé qué decirte porque realmente no entendí bien a lo que te referías. Lo que sí voy a decir es que pienso que tu teología tiene un problema. Y es que contradice la Biblia de una manera bastante grave. ¿Por qué? Porque puede haber contradicciones de nombres, ¿no? Por ejemplo, este era hijo de tal, pero después vemos que era hijo de otro, ¿vale? Puede ser. O de geografía. Estaba aquí, pero después estaba allí. Perfecto. Hay muchos casos así en la Biblia. Pero es que en tu caso tienes a Juan 1:12, por ejemplo, que dice que Jesucristo dio potestad para ser hijos de Dios, les dio el poder o la capacidad para ser hijos de Dios, pero después tienes a Pablo diciendo que son linaje de Dios. Tienes una controversia doctrinal bastante grande. O tenemos la capacidad para llegar a ser Dios, somos criaturas, o somos hijos de Dios. Entonces Pablo está negando a Juan y Juan está negando a Pablo. No, para nada, para nada. La única forma de armonizarlos es reconocer diferentes sentidos de filiación. Si no aceptas esa distinción, terminas haciendo lo que Juan niegue a Pablo, que es lo que él afirma. Y muy bien, has dejado claro que Dios creó el mal. Esto la verdad que ya más que refutar me preocupa. Porque ciertamente Dios no puede crear el mal. Dios no es... Bueno, es que no sé cómo decirte. Estamos diciendo que Dios es el autor del mal. Entonces, tienen razón aquella gente, aquellos ladrones, violadores, asesinos, adúlteros. Todos son... El autor es el creador Dios, porque creó a Satanás. Entonces, ¿Dios es el autor del mal? Por supuesto que no. Para nada. Para nada. Satanás llegó a ser por su voluntad. Si él fuera solo una criatura, no tendría una voluntad moral. La voluntad moral la tienen los hijos de Dios, no las criaturas. Tú tienes un Dios un Dios que forma y crea. Yo tengo un Padre que engendra y a la vez también que crea. Yo no soy un árbol, yo no soy un animal, yo soy un hijo de Dios. Y por eso tengo la capacidad algún día de llegar a estar con Él y de participar de su divinidad, tal y como lo dice Pedro en el Nuevo Testamento. Perfecto. Dale, listo. ¿Sigo yo? Ok. Bueno, listo. Adelante. Bueno, mi amigo Daniel, menos mal que esto está grabado. Yo en ningún momento dije que Dios creó el mal. No. Pero hizo a lo que se le conoce hoy como Satanás, ¿no? Obviamente Dios no tuvo que ver ahí con la corrompición del ángel, pero Dios hizo, o se lo digo en palabras coloquiales, Dios hizo al ángel Luzbel. ¿Lo hizo o no lo hizo? Yo esperaba que en tu refutación me dijera, mire, es que los ángeles
no son creados, son engendrados. Me citaste Job capítulo 1 versículo 6, donde dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Pero si tú ves el contexto, ahí no está hablando que eso fuera antes de la creación, porque para eso van a decirle, a decirle: mira a este Job, mira lo que hace, mira sus obras, ¿no? Entonces no está hablando antes de la creación. Está hablando de un momento contemporáneo en la vida de Job, donde a eso fueron, a darle queja, a hablar acerca de Job, ¿no? Daniel, tienes un gran problema. Mire, te voy a citar. Yo no estoy en ningún momento diciendo que las creaciones no sean hijos de Dios como referente a los ángeles. El gran problema aquí no son los ángeles, porque es que yo no te puedo refutar eso. Lo que sí te puedo refutar con la Biblia es que Jesús en ningún momento es hermano de Satanás, porque Jesús no es un ángel, Jesús no es un ser creado. Los ángeles sí, Satanás sí. Por eso te cité Nehemías capítulo 9 versículo 6, Salmo 148 del 1 al 5, donde nos dicen que fueron creados. Pero te voy a dar un texto más importante. Ezequiel 28:13. Mira lo que dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Hablando de quién? De Satanás. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilio, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda, oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron para ti en el día de tu creación. Fue creado. Y adivine, y ahora yo le voy a decir quién fue el que creó al supuesto hermano de Satanás, que no es hermano. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades. La pregunta sería: ¿Satanás no es una potestad? ¿Satanás no es un principio? Fue creado. Por eso te cité Juan capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y si él fue hecho, y si él fue el que hizo las cosas, ¿no hizo Satanás? ¿No lo dice que fueron preparados? Entonces, ¿cómo es posible que el ángel de Jehová, Satanás, que es creación, sea hermano de Jesucristo? Eso no cabe de ninguna manera. Por eso te puse por ejemplo que yo no hago Satanás, yo hago a Diablo Robot, sí, y Diablo Robot yo lo hice, yo lo formé por partes, le hice la tapita, le hice sus partecitas por dentro, le hice aquí, y es mi creación, no es mi hermano. Entonces, el problema no está en los ángeles, no estamos en contra de eso. El problema está en Jesús. Jesús se le es mostrado como el creador. Tú me dices que Jehová es el Padre de los espíritus. Amén, yo le creo eso, porque lo hablo como lo entendí, que Jehová es el Padre de los espíritus, que el Padre, o sea, el Dios Padre es el Padre de todos los espíritus. A Jesús no se le llamó el Padre, no se le dijo, lo voy a citar, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces vemos como ¿quién hizo los cielos? Lo hizo Dios, que se le es llamado Padre en la eternidad, ¿no? Entonces ahí tendrías que relacionarme, porque yo no le creo a la Biblia. Ahora, ¿por qué yo te cité Nefi? ¿Por qué te cité Nefi capítulo 2 capítulo 5 versículo 21? Porque la creación a la que estábamos hablando, el Dios de los mormones dice que maldijo a los hombres haciéndolos negros, convirtiéndole sus pies en negra, y serán malditos. Por eso te puse a colación, porque yo no me quiero cerrar, yo quiero entenderte, yo quiero que me conviertas.
Y sí, y por eso te puse en colación a Hechos 17:11, donde el apóstol Pablo dice que estos eran más nobles que los de Berea, pues comparaban lo que él decía con las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Y te pedí el favor de que me hicieras el grandísimo favor de que me explicaras eso con la Biblia, ¿no? Entonces, pues ya ahí quedó totalmente refutado. ¿Cómo puede alguien que creó a Satanás también ser hermano? Lo creería más con los ángeles, está bien, era también ángeles, pero Jesús, siendo Dios todopoderoso, Jesús que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Si tú me dices que si tú crees eso mismo, según Apocalipsis, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, entonces Satanás también es principio y fin porque es hermano. Si no es hermano, entonces no compartir, o sea, yo tengo un hermano. Sí, yo tengo un hermano, no tengo una imagen menos. Yo tengo un hermano, sí es mi hermano. Sí, tenemos diferentes oficios, pero nació conmigo, creció conmigo. Tenemos la misma sangre. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús sea el principio y el fin y Satanás que también no lo es? Y si no lo es, entonces no es hermano, porque no sé, o sea, no tiene ni siquiera semejanza. No hay semejanza entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Obviamente, es verdad, Dios no crea lo malo, yo en ningún momento dije eso, pero sí creó a Lucifer que se volvió malo. Entonces, ahí tendrías que no refutarme a mí, refutarme a, a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y termino con mi exposición, no sé cuántos minutos me falte. La verdad que le he dado tarde. Le he dado tarde, pero yo creo que ya llevas casi 6 minutos, pero no me he acordado y le he dado tarde. Así que yo creo que sí. Bueno, si tienes algo más, adelante, ¿eh? No, dale. Hazme tu pregunta. No te quedes con nada. Suéltalo. No, tranquilo. Ahora, pregunta. Perfecto. ¿La hago yo entonces ahora? Si solo los creyentes son hijos de Dios en todo sentido, los niños pequeños no creyentes, los discapacitados mentales y quienes jamás oyeron el Evangelio no son hijos de Dios en ningún sentido. Repíteme esa pregunta, no la entendí. Perfecto. Si solo los creyentes o los creyentes, aquellos que aceptan a Cristo, son hijos de Dios en todo sentido, los niños pequeños no creyentes, que no tienen la capacidad de creer, los discapacitados mentales y quienes jamás oyeron el Evangelio, no son hijos de Dios en ningún sentido, ni lo serán jamás. Ok. Listo. Adelante. Me cronometra el tiempo antes de que se te olvide. Vale. Eso, bien, gracias. Bueno, no sé cómo responder la verdad porque pues yo en ningún momento he dicho que los que no sean creyentes no sean hijos de Dios. En el sentido de que los niños, o sea, los niños que porque son niños no creen, entonces no son hijos de Dios, no. Si bien la palabra de Dios cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a las personas que aceptan sus mandamientos, que guardan sus preceptos, pero también como tú lo dijiste, se refiere también a su creación, a criaturas que cuando se distorsionan de lo que es los mandamientos, de lo que son los preceptos de Dios, pues ya no pasan a ser hijos, ¿no? Pues los niños obviamente si no tienen pecado alguno, pues son hijos de Dios porque son santos, por eso Jesucristo dijo, porque vosotros, San Juan 8:44 dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las mismas cosas queréis hacer. Entonces, ¿en qué momento Satanás perdió la potestad de ser hijo de Dios? Pues cuando decidió hacer las cosas que los seres humanos también quieren replicar, ¿cierto? Entonces, claro, los niños no tienen ningún pecado, ellos no tienen ningún pecado, y si ellos parten así, pues son hijos de Dios que van directo al cielo, ¿no? Pero pues en ningún momento referí que los que no sean creyentes, como, o sea, tu pregunta, ¿no? La verdad no hay como más certeridad en ello. Termino acá. Ok. ¿Quieres que diga algo yo o me haces tú la pregunta? No, refútame, si hay algo que refutar. Bueno, acabas de tirar
por suelo la teología evangélica. O sea, acabas de decir que los niños sí son hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Vuestra creencia es que tenemos el potencial para llegar a ser hijos de Dios. No es que lo seamos, somos hijos de Dios por fe, porque nacemos como criaturas y podemos llegar a ser hijos de Dios sin serlo aún. Pero acabas de explicar que los niños sí son hijos de Dios. O sea, nacen como criaturas y son hijos de Dios, pero cuando cumplen a lo mejor 8, 9, 10 años dejan de ser hijos de Dios, son criaturas y hasta que no se bautizan no vuelven a ser hijos de Dios otra vez. Entonces es un poco liado, la verdad. Y ciertamente no supiste contestar bien la pregunta. Yo la contestaría, si quieres que te ayude, sinceramente, es que todos son hijos de Dios, niños, discapacitados, todo ser que nace en esta tierra, tenga la capacidad de creer o no la tenga, sea el ser más malo o sea el ser más bueno, es hijo de Dios. ¿Hasta aquí? Adelante, sí, adelante, adelante. Mi pregunta es la siguiente, con referente a tu primera pregunta, en la cual has dicho que he tirado toda la teología al suelo. Bueno, ¿me puedes mostrar una fuente evangélica, cristiana, que diga lo contrario de que los niños no son hijos de Dios? Te la tendría que buscar, pero claramente está. No es mi primer... O sea, mi primer debate sí es, pero he estado en muchos live, he estado con mucha gente evangélica. Tenéis una denominación que bautiza a los niños y a la otra calle otra denominación que no los bautiza, siendo la misma rama evangélica. Es decir, cualquier sitio que tú vayas a buscar acerca de vosotros sale vuestra teología. Vosotros no creéis que somos hijos de Dios de origen, nosotros sí. Por ende, somos hijos de Dios por seguir a Cristo, por relación con Él y si nos bautizamos. Si no es así, entonces estás en mi teología, todos somos hijos de Dios. O sea, que yo te enseñe esto, pues me sorprende, la verdad. Perfectamente te podría buscar una, me pongo aquí en internet y cualquier de estos evangélicas sale vuestra teología. Es decir, si no es así, si estoy yo equivocado, entonces explícame cuál es la teología de las criaturas y los hijos de Dios. Listo, esa es tu respuesta, ¿sí? Sí. Para no hacer más largo, no me he puesto a buscar, pero bueno. Dale. Muteate. Ay, perdón. Listo, Daniel. No, pues Daniel, increíble, porque pues yo que llevo más de 15, 16 años en el ministerio, nunca había sabido que los evangélicos dicen eso, ¿no? Nosotros sabemos que los que son hijos de Dios, obviamente los niños son hijos de Dios porque pues van, o sea, si no creyéramos eso, entonces el niño se pierde. El niño se pierde y eso... Es más, mire, está en tu tarea, menos mal que esto queda grabado y lo puedes tomar el clip si quieres, que me muestre, evangélica, que me muestres dónde dice que los niños no son hijos de Dios, y sabemos que los niños hijos de Dios son los que normalmente son los que son santos, ¿no? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué hace que un niño sea santo? ¿Qué hace que sea un niño? No dice Jesús, porque si nosotros no fuéramos como ellos no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ahí tiene su gran problema porque estás haciendo una falacia, no sé, me tocaría buscar qué falacia es, pero esto es una falacia donde me estás, la falacia del espantapájaro, me estás culpando de algo que sin pruebas no tienes. Ah, claro, ¿no? Ya si se termina el live y tú coges el live mío y dices, mire, Juan mintió porque su iglesia, sí dice, mi iglesia se llama evangélica. Dice que sí, que los niños no son hijos de Dios, por eso se pierden. No, en ningún momento tú me estás acusando de algo que no. Es como yo acusarte de decirte, bueno, ¿y qué se siente que tu iglesia bendiga homosexuales? Y tú me vas a decir, pero ¿cómo así? ¿En qué parte buscaste eso? O sea, me estás atacando por algo que la Biblia no. Que la Biblia y los evangélicos no creemos, ¿no? Adelante con tu segunda pregunta.
Ah, voy yo, ¿no? Voy yo. ¿Vas tú? Voy yo. Ah, No, voy yo. creo, no voy yo, he hecho yo una, tú has hecho una, ahora voy yo y después vas tú. Ah, ok, sí, Sí. sí, sí, sí. Adelante. Vale, y la siguiente pregunta. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 significa que nadie es hijo de Dios en ningún sentido antes de recibir a Cristo. Entonces, ¿cómo explicas que Pablo llame linaje de Dios a los paganos no convertidos en Hechos 17 y en Hebreos 12:9 llame a Dios Padre de los Espíritus? ¿Juan contradice a Pablo? Ok, Hechos 17, que me das las fuentes, por favor. Dame los dos versículos que me citaste, por favor. Te cité... Ay, espera. Te cité Juan 1:12 Sí, y Hechos 17. y Hechos 17... Espera, que tengo aquí que no me acuerdo el versículo... Hechos 17, 28, 29. Dios es Padre de los Espíritus. Y te repito la pregunta por si te has olvidado. Sí, por favor. Sí, claro. Entonces, si Juan 1:12, que más a todos los que recibieron a creer en su nombre, les dio potestad para ser hijos de Dios. Vale. Es hijo de Dios, o sea, significa que nadie es hijo de Dios en ningún sentido antes de recibir a Cristo. Entonces, según esta escritura, ¿cómo explicas que Pablo llame linaje de Dios en Hechos 17, versículo 28-29, y Hebreos 12:9, donde dice que Dios es Padre de nuestros espíritus? ¿Juan contradice a Pablo? Ok, listo. Adelante. Cronómetrame ahí el tiempo, por favor. Dice, cito el versículo, porque en él vivimos y nos movemos, somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero mira que el apóstol Pablo citó fue a un poeta, ¿no? Haciéndose comparación, o sea, no citó la palabra, citó un poeta, haciéndose referencia a que somos linaje, pero somos linaje por medio de Jesucristo. Recuerda que antes, en la ley de Moisés, los gentiles no éramos salvos, no éramos hijos de Dios. Pues ¿por qué? Porque no conocíamos sus leyes, sus preceptos. Obviamente, cuando nosotros nos corrompemos, cuando nos desligamos de lo que es Dios, de lo que es plenamente la deidad, sus mandamientos, pues yo no me puedo llamar cristiano cuando yo fornico, cuando yo adultero, cuando yo soy pagano, ¿no? Entonces ahí es donde yo me desligo, ya no soy hijos de Dios, soy criatura, obviamente somos criaturas, pero ese plan es salvífico. El ser hijo de Dios en Hechos 17, 28 y 29, este es un plan salvífico para los que van a creer en su nombre, no para los que no creen. Y para los que van a creer, recuérdese a Hechos, a Juan capítulo 17, Juan 17, donde dice, Juan 17, capítulo 9, yo ruego por ellos, y no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces mira que el Señor Jesucristo rogaba, pero no por todo el mundo, rogaba por los que sabía que iban a ser salvos. ¿Y cómo sabía, y cómo esas personas, o cómo sabemos que esos que rogaba a Jesucristo iban a ser salvos? Porque iba a creer en sus preceptos, en sus mandamientos. Termino ahí. Perfecto. Vale. Dices que Pablo citó a un poeta, pero esa escritura está en la Biblia, está en la sola escritura. Es autoridad, ¿no? Según la teología evangélica. O cogemos versículos y decir, bueno, esto como lo citó de un poeta, esto no es escritura, entonces no estaría en la Biblia. Yo creo todas las escrituras que están en la Biblia. Me decías que son hijos de Dios los creyentes
Te recuerdo que Pablo, cuando dice que son linaje de Dios, estaba hablando a atenienses paganos, que no eran creyentes, y les estaba diciendo que eran linaje de Dios, que eran descendencia de Dios. ¿Cómo puede ser descendencia de Dios si no eran creyentes? Entonces Pablo aquí, con pocas palabras, te refuta, no yo, lo refuta Pablo directamente. Somos linaje de Dios, y tú eres linaje de Dios, aunque no creas, aunque no te bautices, y aunque no sepas nada de Cristo, tú sigues siendo linaje de Dios. Perfecto. Va, mi siguiente pregunta entonces. En mi refutación te cité Colosenses capítulo 1 versículo 15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Preguntan, con referente a dominios, principados y potestades, ¿Satanás es una potestad y un principado, sí o no? ¿Por qué? No, Satanás no es una potestad ni un principado. Sí que tiene potestades y principados, porque lo dice en Efesios 6, que no es lucha contra carne y sangre, sino contra potestados y demás. Sí que tiene potestados, pero él en sí, ontológicamente, no es potestad. No es lo que tú me decías. Satanás, como te expliqué antes, fue un hijo de Dios y llegó a ser Satanás, se rebeló, fue expulsado de los cielos y ya no es más llamado hijo de Dios, sino hijo de perdición. Tiene su origen, pero ya no tiene su actual estatus, ni su relación con el Padre, ni con la familia de Dios, porque los que hacen la voluntad de Dios son llamados hermanos y hermanas de Cristo, y nadie más puede llegar a serlo. Ya está. Listo. Hermano Daniel, felicidades. Definitivamente le crees más a la vida a la Biblia del Mormón que a la Biblia de Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículos dice: en las cuales estuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces eso no es, tú dices que es que parece, es que no es que parezca, no es que lo compare, es que es. La Biblia no dice de pronto, tal vez, quizás, ¿cierto? Entonces hermano, yo le creo más a la Biblia. Bueno, entonces si tú me dices que no, pero la Biblia me dice que sí, ¿a quién le creo? ¿A ti o a qué? O te creo más a tu exposición. Mi hermano, mi invitación es que estamos viviendo últimos tiempos difíciles. Mi invitación es que nos arrepintamos, no es que se arrepienta, no lo mando a arrepentirse, sino que usted y yo nos arrepintamos y le creamos más a la Biblia que conocemos hoy, que a un libro que nació, no tiene ni siquiera más de 500 años de haberse edificado por otro hombre que no era Jesucristo. No sé si terminamos acá o quiere que planteemos una otra pregunta. Además, ¿ponemos otra pregunta? Como quieras, por mí estoy bien, pero lo que tú digas. Es que aquí ya son las 12, Dale, pero bueno. Hagamos una última pregunta. Vale. Perfecto. A ver. Ok. Si Dios no es padre de todos los espíritus humanos, ¿por qué Hebreos 12:9 lo llama padre de los espíritus y no simplemente creador de los espíritus? Adelante. Ya. Bueno, es que Daniel, lo que pasa es que yo no entiendo por qué me preguntas algo que yo nunca dije en el live. Ya van 2 veces. Me dices que si Jesús no es el Padre de los Espíritus, ¿yo cuándo dije que no era el Padre de los Espíritus? Sabemos que lo que sí dije es que el único que hace todas las cosas es Jesucristo. ¿Y quién hace las cosas? Jesucristo.
Entonces, no sé por qué me traes a colación cosas que no he dicho. A menos de que tú en este espacio me grabes y me digas, mira que en el anterior, en la exposición sí dijo que no era, no, Él es el Padre de los Espíritus. ¿Y quién es el único que puede crear? ¿El Padre? Dios, ¿cierto? El único que puede crear es Dios. Pues a Jesús se le atribuye como el creador de todas las cosas. Entonces, me traes a colación cosas que yo nunca dije. Primero dices que los evangélicos no creemos que los niños sean hijos de Dios. ¿Y dónde está esa fuente? Ahora me dices que yo dije que que si el Padre no es el Padre de las luces, entonces yo cuando dije eso, ¿no? Entonces no sé a qué va la pregunta. Termino acá. Vale, bueno, pienso que no has respondido la pregunta. Ha sido por lo que, por otros caminos sin responder la pregunta. Mira, aprovecharé no para refutarte, sino para aclararte que es el libro de Mormón, no del Mormón. Lo digo por si algún día más lo quieres usar. Queda mejor si lo dices bien, ¿sabes? Es más que nada por eso. Yo te preguntaba eso simplemente, ¿por qué si es padre de los espíritus significa que es hijo, que es padre de todos los hijos que tienen espíritu? Y si tú y yo y cualquier persona tiene espíritu, entonces es hijo de ese padre. Entonces es hijo de Dios. Si no fuera así, diría que es un creador de los espíritus y ya está. Pero bueno, no hay problema. ¿Listo? Sí, sigues tú y... Sí, última pregunta, sí, última pregunta. Juan capítulo 1, si me escribes Juan capítulo 1, versículo 3, cito. Todas las cosas fueron por Él, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Repito, todas las cosas que por Él fueron hechas y sin Él, hablando de Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que todo lo creado fue por Él. Pregunta, ¿Jesús creó a Satanás? Sí y no, ¿por qué? Gracias. No. Jesús no creó a Satanás, porque Jesús no es el Padre de los Espíritus, sino es Dios el Padre. Por eso es que Jesucristo no creó a Satanás. Fue el Padre que engendró a Jesucristo, a ti y a mí, y a toda persona, a todo ángel y a todo ser que está en la tierra. Por eso Jesucristo no creó a Satanás. Y bueno, y sí, esta escritura estoy totalmente de acuerdo. Juan 1.3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy de acuerdo, Jesucristo es el creador de todas las cosas, no tengo ningún problema. Amén, como decís, ¿no? Gracias. Bueno, Daniel, tienes un serio problema, porque me dices que Jesús no creó todas las cosas. Que no creó a Satanás, perdón, que no creó a Satanás. Pero en Juan 1.3 me dices, amén, yo sí creo en eso. O sea, ¿crees o no crees? Dice que fueron creadas todas las cosas, todas. Pero según Ezequiel 28.13, te cito, dice, los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y si Jesús hizo todas las cosas, entonces ¿es creado o no es creado? Es creado. Entonces ahí donde yo respeto tu posición, yo la respeto, pero si tú me pones en colación y si me llegan a decir, ¿tú a quién más le crees? Pues venga, le estoy creyendo más a Jesucristo. Le estoy creyendo más a Jesucristo, porque si tú me dices que no fue creado, me dices que sí, amén, Juan 1.3, porque todo lo creado por Él fue hecho. Y pues me dice que no, y me dice que Ezequiel capítulo 28 versículo 13 sí fue creado. Pues entonces hay que ponernos de acuerdo, ¿somos o no somos, Marino? Entonces termino aquí con mi colación. Si quieres terminamos con 2 minutos de conclusión, y el tuyo y el mío, y listo, quedamos pendientes para el próximo debate, ¿te parece? Perfecto, no puedo decir nada, ¿verdad? De lo que has dicho ahora, ya no, ¿verdad? La conclusión, tu conclusión. Vale, bueno. ¿A qué concluyes con todo tu debate? 2 minutos. Espérate, te lo cronometro.
Adelante, 2 minutos. Conclusión es que nosotros, y testifico que no somos cosas, sino somos hijos de Dios, que armonizamos perfectamente la Biblia tanto con Juan cuando dice que tenemos el potencial para llegar a ser hijos de Dios, y Pablo cuando dice que somos hijos de Dios, somos linaje suyo. Realmente me siento muy afortunado de saber esta doctrina, y que aunque la Biblia ha sufrido mutilaciones, estas escrituras no han salido y están en el canon bíblico y nos recuerdan quiénes somos. Yo tengo un Dios como Padre, tú tienes un Dios que es un transformador de criaturas. Yo tengo un Dios que sé que está pendiente de mí, que se preocupa por mí, pues porque soy su hijo y quiere que regrese otra vez a vivir con él. Y de todas formas, igual te agradezco por el tiempo establecido. Nunca he querido atacarte a ti, ni tampoco intentar atacar la teología, sino simplemente defender. Puede ser que alguna vez se me haya ido, pero simplemente si es así, te disculpas. Yo respeto la opinión de todos, y como tú también lo haces, y te lo agradezco. Y más que nada, y para finalizar, aunque tú entiendas la escritura de una forma y yo de otra, pienso que lo más importante es que nos esforzamos por seguir aquel creador de todas las cosas y aquel Hijo de Dios que es Jesucristo mismo. Ya está. Listo, Daniel, sí, traté también igual de ser, y tú sabes que si te ofendí en algo te pido disculpas. Mi conclusión es que nosotros no le creemos a la Biblia. A los que estuvieron en el live, vimos como Jesús fue el creador de todas las cosas. Todas son todas, de todos los universos, de todos los planetas, las galaxias. Dice, porque todo es todo. Y si alguien dice que no es todo, pues entonces a quién le creemos más, ¿no? Sin embargo, vuelvo y especifico, mi hermano, mi conclusión y mi invitación es que no defiendas una iglesia, porque la iglesia no es la que salva. Defiende la Biblia. Si pone en comparación, si yo tengo la Biblia del Mormón, es porque yo tengo la otra Biblia al lado, comparándola, qué dice esta, qué dice con aquella, porque esta dice otra, ¿no? Y pues nada, pues estamos viviendo tiempos difíciles. Mi conclusión es que nos arrepintamos, que buscamos la verdad, porque en el día del juicio no habrá excusas de nada. Y muchas veces Dios pone estos debates no para destruirnos, no para saber quién es el que gana, el que pierde, sino para nosotros investigar y conocer más acerca de nuestra doctrina. Soy evangélico, pero no creemos que la iglesia es la que salva es Jesucristo, y predicamos, yo no predico de mi iglesia. Si tú me llegas a decir a qué iglesia me recomiendas, yo te diría, esa labor no es mía, esa labor del Espíritu Santo. Más bien te recomiendo una iglesia que le crea más a la Biblia que a otros libros. Esa sería mi conclusión en todo el debate. Entonces, muchas gracias, Daniel, y pues nada, ahí queda grabado.